Estudio de Filipenses, capítulo 2. Pero vamos a orar. Padre, en esta hora damos las gracias. Gracias por tu bondad. Gracias porque hemos disfrutado de un día más que nos tienes acá, mi Señor, con el deseo de escuchar tu voz. Te clamamos, Padre, que tu Espíritu nos guíe a toda la verdad, que tu Espíritu nos lleve a comprender el mensaje que tú traes para cada uno de nosotros, Padre, sabiendo que tú nos hablas de manera particular a cada uno, Padre. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Y Padre, anhelamos conocer un poquitico más a nuestro amado Salvador, Padre, aquel que vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Guíanos a enaltecer ese santo nombre, que con nuestras vidas el santo nombre de Cristo sea exaltado conforme a lo que es tu voluntad, conforme a lo que a ti te agrada. Padre, hoy ponemos este tiempo delante tuyo, que seas tú guiándonos conforme a tu propósito, dándonos sabiduría para entender tus verdades, para obedecerlas y para enseñarlas también a otros conforme a lo que es tu propósito y tu mandato, Padre. En el nombre de mi Señor te damos gracias. Amén. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla a los que están en, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y hablábamos el día domingo de la exaltación que le hizo el Padre al Hijo, por lo cual, y veíamos esas características maravillosas de Cristo que nos ha mostrado en el capítulo 2: su humildad, su mansedumbre, su entrega, su sacrificio, a pesar de que Él es Dios, a pesar de que Él tiene todo el poder, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios le exaltó y le dio el lugar de honor más alto que se le puede dar a alguien. Ese lugar de honor más alto se lo dio el Padre al Hijo. ¿Y cuál es el lugar que el Padre nos manda a nosotros que le demos a Cristo? El mismo lugar. El lugar de más alto honor. Que Él sea por sobre todos. Vemos en la escritura cuando alguien le puso alguna excusa a Jesucristo, Él la aceptó. Si no te niegas a todo, no puedes ser mi discípulo. Y ahora vamos a comenzar con el versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pensemos en esta mañana, en esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Realmente el nombre de Jesús es el más grande sobre esta tierra o hay alguno más grande? El nombre del Señor Jesucristo sobre esta tierra es el más grande de todos los nombres. Después de tantos siglos seguimos alabándole y exaltándole. Y todas las generaciones le han conocido, sea para adorarle o sea para ir en contra de él. Pero el nombre del Señor Jesucristo es el nombre que es sobre todo nombre. Gustaría que fuéramos por un momento a Hechos 4:12. Bueno, nosotros quedémonos aquí en Filipenses y miremos en la pantalla Hechos 4:12, porque hay una obra que es sobre todas las obras. Y pensamos en la creación como la obra más grande, y lo es. La creación es algo muy bueno, es excelente, pero hay una obra aún más grande que la creación misma,
que es la salvación del alma del hombre. ¿Hay algo más grande? Esta tierra un día pasará. Cielo y tierra pasarán. Nuestra vida sobre esta tierra es algo efímero, es algo pasajero, es como el humo, es como la tiniebla, algo completamente pasajero. Pero la salvación del alma es perpetua. El perdón de pecados es por toda la eternidad. El Señor Jesucristo dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si perdiere su alma? Y hoy el mundo va tras de religiones, obras, pensamientos, pero la Biblia dice que hay un nombre, un solo nombre, bajo el cielo dado a quienes, a los hombres, a nosotros. Eso aplica para mi vida y para toda la humanidad, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es el único nombre en el que podemos ser salvos? En el nombre de Jesucristo, porque Él es el único que tiene dos naturalezas. Él es el único que es 100% Dios y 100% hombre. Él es el único Dios que vino y se hizo hombre por amor a cada uno de nosotros para poder morir y dar su vida por usted y por mí. Ese nombre es sobre todo nombre porque es en el único que hay salvación. Juan 20:31. También es en el único que hay vida. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Quién debe creer? El hombre. Esa es la responsabilidad del hombre. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Para qué Dios dejó la palabra de Dios? Para que el mundo crea que Jesús es el Cristo, el Mesías escogido de Dios para la salvación del ser humano. El hombre tiene que creer, tomar una decisión en cuanto a Cristo. Los dos ladrones que murieron al lado del Señor, cada uno de ellos tomó una decisión. El uno decidió mirar a Jesús y creerle. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El otro decidió mirar a Jesús y burlarse de él. Si tú eres Dios, sálvate a ti mismo y échenos una manito, sálvenos también a nosotros. Se estaba burlando, realmente no creí en él. Cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión en cuanto a Cristo. O tú crees en él o tú le rechazas. No hay otra opción para el ser humano. Que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en él tengamos vida en su nombre. ¿En qué otro nombre hay vida eterna? Solamente en él. En él hay salvación, en él hay vida. Lucas 24:47. Qué maravilloso nombre, el nombre de nuestro amado Salvador. ¿Es un nombre grande? Lucas 24:47. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Que se predicase en su nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el único nombre que hay salvación, en el único nombre que hay vida, en el único nombre que hay perdón de pecados. ¿A dónde más puede el hombre ir para que su pecado sea perdonado? Solamente a Jesucristo. Si tú no vas a Cristo, si tú cambias el nombre de Cristo por una religión, por tus buenas obras, porque tú eres una persona buena, el Señor Jesucristo les contestó a las personas que se creían buenas,
Les dijo, el médico, el que está sano no tiene necesidad de médico, porque ¿para qué si está sano? El que tiene necesidad de médico es aquel que reconoce su enfermedad. Y él dice, yo no vine a salvar a justos, sino a pecadores que procedan al arrepentimiento. Porque si la persona no reconoce su pecado, no va a haber la necesidad de un salvador, porque ¿para qué si está bien con Dios? Porque el hombre debe reconocer su pecado delante de Dios, porque solamente contra nuestro Dios hemos pecado y en el único que hay perdón de pecados es en ese precioso nombre que es sobre todo nombre. Por esto Dios le exaltó hasta lo más alto que se puede exaltar, por encima de todo lo creado, por encima de todo lo visible e invisible está Jesús, el alto, el sublime, el que todo lo llena en todo y es sobre todos. Ese nombre es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El nombre, los nombres en la Biblia tienen mucha importancia, tienen un significado. El nombre Jesús lo puso Dios mismo. Dios mismo envió el mensaje y él dijo cómo debían de llamarlo. Debía llamarse Jesús. El nombre con el que fue registrado en la tierra el Señor Cristo fue Jesús. Y su significado es Jehová es salvación. Él es el único. Jehová es salvación. Y Cristo significa Mesías. La palabra Mesías en el Antiguo Testamento es la misma palabra Cristo en el Nuevo Testamento. Por eso es la palabra Jesucristo. La palabra Jesucristo compuesta significa el escogido de Dios para la salvación de la humanidad. ¿Tú lo crees? Porque si tú no lo crees, vas a pasar una eternidad separado de la gloria de Dios, separado de las bendiciones de Dios, porque todas las bendiciones de Dios están en Cristo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir a Él si no es por el Señor Jesucristo. Por eso el nombre del Señor Jesucristo es un nombre que es sobre todo nombre, porque en Él tenemos salvación, porque en Él tenemos vida eterna, porque en Él tenemos perdón de pecados. Ese nombre precioso que es sobre todo nombre. La Escritura dice que Él es el principio y el fin, el alfa y la omega, el primero y el último, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el principio y el fin. En Él está el comienzo de toda la eternidad y en Él está el fin, porque Él es Señor del cielo y de la tierra y todo lo que en ellos hay, el Dios eterno. Versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y aquí vamos a encontrar tres paras, aunque hay realmente solo dos. Cuando encontramos en la escritura un para, es importante parar, reflexionar y evaluar ese pasaje para ver qué nos habla ese para a cada uno de nosotros. Eso es como cuando usted encuentra un pare. La ley dice que usted ve un pare, usted debe parar, dejar su vehículo completamente detenido, contar 5 segundos en su mente y volver a poner en circulación el vehículo si no viene nadie. Porque si viene alguien, tiene que esperar lógicamente que pase, porque usted no tiene la prelación, la prelación la tiene la otra vía. Eso significa el pare en nuestras vidas. Pare, medite, evalúe, reflexione y luego sí, continúe en la meditación. El primer para es para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. En Lucas veíamos que en el nombre de Cristo debemos predicar
el perdón de pecados y el arrepentimiento, ¿a quiénes? ¿A cuántos? Decía a todas las naciones. Esa palabra todos y todos es muy importante, porque aquí dice para que en el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Hay algo fuera de estos tres aspectos? ¿O esto lo cubre absolutamente todo? ¿Hay algo o alguien que deje de postrarse delante de nuestro Señor Jesucristo? Porque en este momento los que hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador, nos humillamos delante de Él reconociendo que Él es el Hijo de Dios, que Él es el escogido de Dios y le pedimos perdón de nuestros pecados y le adoramos como Dios, porque Él es el Dios que debemos adorar, porque solamente Él es digno, porque aquellos que hemos creído nos postramos delante de nuestro amado Salvador porque Él es el Señor de nuestras vidas. Pero si tú no crees que Jesús es tu Salvador, en esta tierra no te vas a postrar, no te vas a humillar a Él. Pero un día la Escritura dice que lo vas a hacer. El asunto es que ese día te vas a tener que postrar delante de Él, reconocer que Jesús es Dios, pero pararse de ahí y irse a estar una eternidad en el infierno, alejado de Dios porque no quisiste creer en el nombre que Dios dispuso para la salvación del hombre. Porque la Escritura dice que absolutamente toda rodilla de todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra tendrá que postrarse delante de Él, porque Él es el Señor del cielo y de la tierra, porque Él es el Señor de vivos y muertos. Él es el Señor de todos los tiempos. Si la tierra dura 3000 años más, Él seguirá siendo Señor. Por toda la eternidad, el Señor Cristo va a ser Señor del cielo y de la tierra y dice que toda rodilla se doblará delante de Él. 3 veces se nombra este pasaje en la Escritura. Por un momento vamos a Romanos 14, versículo 10. Allí cita un pasaje que está en Isaías 45:23 en el Antiguo Testamento, que dice exactamente lo mismo. Romanos 14:10. Está exhortando Pablo a que no nos juzguemos los unos a los otros, que no seamos piedra de tropiezo para otros, sino al contrario, que en lugar de ser piedra de tropiezo, nos amemos, nos animemos, nos aprendamos a soportar los unos a los otros, a edificarnos en amor. Y dice el versículo 10, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Aquellos que hemos creído vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Y dice la Escritura que allí van a haber galardones, recompensas para aquellos que obedecieron e hicieron la obra de Dios conforme a la voluntad de Dios, en la llenura del Espíritu Santo, con la guía y dirección del Espíritu Santo. Pero muchos vamos a recibir vergüenza porque no fuimos siervos fieles, porque no obedecimos la palabra de Dios, porque en esta tierra no vivimos para exaltar ese nombre precioso de nuestro amado Salvador. Porque muchas veces tenemos en poco en que por mi causa el nombre de Cristo se ha blasfemado, porque predicamos de un Cristo poderoso, de un Cristo salvador de almas, de un Cristo que transforma, pero no estamos mostrando en nuestra vida que realmente ese Cristo al cual yo estoy predicando está transformando mi vida día tras día. Me está haciendo un mejor hombre de Dios, una mejor mujer de Dios, un buen siervo, un hombre temeroso de Dios, un hombre guiado por el Espíritu Santo, un hombre que el mundo pueda decir, como decía el rey a Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves, ese Dios te libre, ese Dios te salve,
Órale a tu Dios. ¿Cómo está el nombre de Cristo con nuestro testimonio? ¿Está exaltado? Porque si le estamos dando el lugar de más alto honor, mi vida tiene que ser transformada. Tiene que haber dolor en mi corazón por el pecado. Pedro dice cuando le negó, dice que Jesús le miró y él lloró amargamente. Y en Lucas dice, y pensando él en esto, lloraba mucho, porque había dolor en su corazón porque le había fallado a su Señor. Pero muchas veces no nos interesa fallarle al Señor, me interesa más el que dirán, me interesa más mis propios intereses, que el nombre de Cristo sea enaltecido o todo lo contrario. Porque tendremos que estar en el tribunal de Cristo. Y cita el pasaje de Isaías 45:23, porque escrito está allí en Isaías, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Esas son las tres veces que nombra la escritura este pasaje, que toda rodilla se doblará delante de Dios. Y eso nos habla de la necesidad de adorar continuamente a Cristo. Los que ya hemos creído, es necesario adorar continuamente a Cristo. Es necesario que nuestra vida día tras día adore a mi Señor. El domingo nos congregamos y adoramos todos como iglesia. Pero ¿de qué me sirve el domingo congregarme con el propósito de adorar si en la semana he estado totalmente lejos de mi Señor? No tengo esa intimidad, no tengo esa comunión, no tengo ese deleite de pasar ese tiempo con mi Señor, donde Dios me habla, donde el Espíritu Santo toma el control de mi vida y transforma mi manera de pensar, mi manera de actuar, el ministerio, la vida que Dios me da. Porque es necesario postrarnos continuamente delante de nuestro amado Salvador. Eso es adoración, postrarnos, porque solamente Dios permitía que se postraran delante de él. Cuando Juan allí en Apocalipsis se fue a postrar delante del ángel, el ángel que le dijo, no te postres, porque yo no soy Dios. Cuando a Pedro fueron a adorarle, él dijo, no, no, párate porque no, yo no soy Dios. Solamente a tu Dios adorarás. Y la adoración viene ligada al servicio. Por eso está este pasaje aquí en el tribunal de Cristo, porque es la adoración a nuestro amado Rey de reyes y Señor de señores, aquel que merece el lugar de más alto honor en mi corazón, lo más íntimo de mi ser. Por eso dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, traeré a él, cenaré con él y él conmigo. Y eso nos habla de la intimidad más grande, de abrirle nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, para adorarle, para vivir una vida conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Y volvemos a Filipenses. El primer para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y el segundo aunque no está ahí, está en el versículo 11, en la I. La I significa añadirle algo a lo que ya había dicho. Ya dijo un ahora va a decir el segundo propósito, el segundo para. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces, el primer para que toda rodilla se doble. Y el segundo para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Por eso Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque aquellos que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor, debemos vivir una vida rendida a Él.
Porque si decimos que Él es Señor, Él nos está diciendo, y si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi obediencia? Porque si Él es Señor, demanda de mí una completa obediencia, completa dependencia, porque Él es Señor. Porque si realmente de una manera práctica en mi vida, Cristo es mi Señor, se debe reflejar en la obediencia día tras día de lo que yo soy para adorarle a Él. Todo lo que yo soy y todo lo que tengo, rendirlo para el servicio de la obra, para el servicio del Señor, porque Él es el Señor. Primeramente para salvación, lo que dice allá Romanos 19, claro, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, debes reconocerlo como Señor para llegar a conocer a Cristo como tu Señor y Salvador. Pero aquellos que ya le conocemos como nuestro Señor y Salvador, es el comienzo de nuestra vida cristiana, es el comienzo de nuestro servicio para Cristo. Y aquí en Filipenses, Cristo se nos está mostrando como un ejemplo de servicio para seguir, para seguirle a Él, para obedecer sus mandamientos. Así como Él lo hizo, nosotros debemos seguirle. Mire la humildad de nuestro amado Salvador. Siendo Él quien es, vino a esta tierra y se humilló y dio su vida, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y hoy como Señor me manda a mí que le obedezca, que me rinda a sus pies, que renuncie a todas aquellas cosas que van contra su voluntad, que batallemos contra el pecado, dice la Escritura. No es el batallar contra los hermanos ni contra la familia. La batalla mía es contra el pecado. Y continuamos, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para, el tercer para gloria de Dios Padre. Fuimos creados para glorificar el santo nombre de Dios. El Señor Jesucristo dio la gloria a Dios en todo mientras estuvo en la tierra. Dice la Escritura que Él obedeció en absolutamente todo. Él dio la gloria a Dios porque fue un hombre obediente en todo. Porque Él no vino a hacer la voluntad de Él, sino la del Padre. Entonces nosotros damos gloria a Dios cuando obedecemos a nuestro amado Salvador. Y dice la Escritura que el Espíritu Santo es el que glorifica el nombre de Cristo y el nombre de Dios. Entonces es necesario nosotros estar bajo la guía y dirección del Espíritu Santo para poder dar gloria al Hijo y dar gloria al Padre. Porque el Espíritu Santo es el poder que está dentro de nosotros para obedecer la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a transformar nuestro modo de pensar. Porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a comprender la palabra de Dios y así poderle enseñar a otros para poder obedecerla. Pero si no estamos bajo la guía del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no es el que no está de una manera ferviente en nuestros corazones haciendo la obra, si el Espíritu Santo en nosotros está apagado, contristado, enojado, no podremos dar gloria al nombre de nuestro Dios como lo hizo nuestro amado Salvador y el Señor Jesucristo. Y pensaba por un momento en la vida de Pablo. Pablo fue utilizado grandemente por Dios. Para mí, el mejor creyente que ha pisado esta tierra, Pablo. Si hubiera un tercer testamento, ¿qué hablaría Dios de Pablo? Sería hermoso escuchar la opinión que diera Dios de Pablo. Claro, no la da porque no hay otro testamento, pero un día lo sabremos. Pero Pablo en capítulo 1, en Filipenses, versículo 20. Pensemos en el corazón de Pablo y el lugar que Cristo ocupaba en el corazón de Pablo. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuál era su deseo más ferviente de Pablo? Que ya sea que muriera o que siguiera con vida,
Que el nombre de Cristo fuera magnificado, fuera exaltado, fuera por vida o por muerte, cualquier situación, porque el deseo de él era que el nombre de Cristo fuera exaltado. Ese es tu deseo, que el nombre de Cristo sea exaltado, que el nombre de Cristo sea glorificado, sea enaltecido en gran manera. Capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que el Espíritu servimos a Dios. ¿Cómo debemos servir? En el Espíritu. En el Espíritu debemos servir a Dios. Y nos gloriamos en Cristo. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿En quién confiaba Pablo? Dice, porque si hay alguien que tiene que confiar en la carne, ese soy yo. Pero no me glorío en ello, porque la confianza de él estaba puesta en su amado Salvador, en su Señor. Versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Por qué tenía todas las cosas terrenales como pérdidas? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi. ¿Cuál era el anhelo más ferviente de Pablo? Conocer a su Señor. Porque si no conocemos a nuestro Señor, ¿cómo puedo vivir una vida de obediencia? Yo debo conocerle a Él para poder obedecerle, para poder adorarle, para tener una comunión íntima con Él, donde Él esté conmigo en todas las circunstancias, donde Él es el dueño de mis pensamientos, de mis palabras, de mis decisiones, donde Él guía por completo mi vida. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo amaba a Cristo. Si vemos la vida de Pablo desde una esfera terrenal, Pablo fue el más digno de lástima. Si aquí como hombre no dejo ni un centavo con que me entierren, diríamos que perdí la venida de esta tierra. Si como hombre aún ni quien lo llore, ni habla de esposa, ni habla de hijos, él renunció a todo terrenalmente. Pero si vemos a Pablo desde la esfera espiritual, ¿qué podemos decir de Pablo? He acabado la carrera, he guardado la fe. Terminó la carrera con gozo porque había caminado de la mano de su Señor. Porque en su corazón el deseo más ferviente era que el nombre de Cristo fuera glorificado, porque había amor por su Señor. ¿Qué lugar ocupa Cristo en mi corazón? Porque si esa no es mi preocupación, ¿de qué me preocupa a mí en este año servir al Señor? Porque el servicio debe ser en el temor de Dios, en el Espíritu Santo, en la guía y dirección de Él. Pero finalmente veamos por un momento Hebreos capítulo 12, el propósito. Hebreos capítulo 12, versículo 1, donde nos manda que pongamos nuestros ojos en Él. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en ese nombre precioso que es sobre todo nombre, en ese nombre que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. En la América dice tal hostilidad de pecadores. Debemos poner nuestros ojos en él y considerarle a él, su sufrimiento, su vida,
la manera que Él amaba a su iglesia. Dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Versículo 5, bueno, versículo 4, perdón. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Si nosotros nos vamos a combatir contra el pecado con nuestras propias fuerzas, ¿cómo terminamos? Completamente derrotados. Porque el pecado es más poderoso que nosotros. Pero si nosotros vamos a luchar contra el pecado en el nombre de Cristo, ¿cómo le fue a David luchando contra Goliat? ¿Ganó por las armas, por la fuerza de él? Él dijo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Si nosotros venimos en el nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo, Él ya ganó la victoria por nosotros sobre Satanás, sobre la muerte y sobre el pecado. Considerarle a Él puesto los ojos en Él. Él es Señor del cielo y de la tierra. Que ojalá en esta noche tú puedas decir, si Él no es tu Salvador, yo quiero que Cristo sea mi Señor. Yo quiero tener la vida eterna que Él me está dando en su muerte, sepultura y resurrección. Yo quiero tener el perdón de pecados. Padre, en esta noche damos gracias por tu palabra. Gracias por ese precioso Salvador, por ese nombre que es sobre todo nombre. Gracias porque tenemos el privilegio como iglesia de adorarle, de reconocer su grandeza. Guíenos, Padre Santo, a tener un corazón sensible a la voz de nuestro amado Salvador, para predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, la salvación del alma del ser humano, Padre. Que haya dolor en nuestros corazones por aquellas almas que están partiendo sin Cristo, Padre. Que como iglesia no neguemos tu nombre, sino al contrario, Padre, que podamos hablar ese precioso evangelio. Padre, creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro precioso Salvador. Gracias por este tiempo donde hemos podido abrir tu palabra, donde tú nos has hablado. Guíanos a ser instrumentos santos y útiles en tu mano, que tu palabra nos lleve, nos guíe a tomar decisiones para transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, para ser esos siervos dispuestos para toda buena obra, como dice tu palabra, para ser esos siervos que seamos celosos de buenas obras, Padre. En el nombre de mi Señor te damos gracias. Amén.